mis discípulos. Palabra del Señor. Seguimos transitando en este tiempo de la Pascua y Jesús viene presentándose a nosotros con distintas imágenes. Luego de la Pascua nos decía Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Eso es lo primero que Jesús quería dejarnos en claro, ¿no? La resurrección no es un acontecimiento solamente, no es un evento, la Pascua no es un acontecimiento o un día, sino que la resurrección, la Pascua es Él. Él es la resurrección. Si recordamos en ese encuentro con Marta, cuando muere Lázaro, Jesús le dice: yo soy la resurrección. Y después de eso, después de recordarnos eso tan importante, que Jesús es la resurrección, se empieza a poner ciertas imágenes para definirse a Él mismo. Yo soy el buen pastor, soy la puerta de las ovejas, yo soy la luz del mundo. Y así venía diciendo en todos estos textos hasta llegar a esta imagen que nos presenta hoy. Yo soy la verdadera vid, de que su Padre es el viñador, de que nosotros somos los sarmientos, es decir, las ramas, los gajos de esa vid. Cuando empieza a hablar con este lenguaje, incluye algo muy duro. El que no da frutos se corta, se seca y se quema. En todas las demás imágenes que usaba Jesús para definirse a Él mismo, nos mostraba tal vez la imagen de un Dios compasivo, paciente, misericordioso, un Dios que espera, que sale a buscar a la oveja que está perdida, un Dios que va al encuentro del necesitado. Pero en algún momento el Señor nos recuerda, y es en este texto del Evangelio, que en nuestra vida debemos dar frutos, que Él nos entrega todas las cosas que son necesarias para dar frutos, pero después que a nosotros nos toca dar esos frutos, y que aquel que no da frutos se seca. Es decir, que aquel que recibiendo todo de Dios no da, no hace lo que debe hacer, no cumple la voluntad del Padre, no entrega los frutos a su tiempo, termina muriendo. Por eso tal vez es una de las imágenes más duras, también una de las imágenes más hermosas, porque a lo largo de los textos de la palabra varias veces se nos habla de esto, de los árboles y de dar frutos, y de la paciencia que Dios tiene con el que no da frutos. Si recordamos aquella parábola de la higuera, que tiene que dar frutos y por eso se le remueve la tierra, ¿no? Y Dios tiene paciencia. O también se nos habla del Padre como aquel viñador que prepara la tierra, que planta, que cuida, que protege. Pero en algún momento, y es este texto del Evangelio, se nos habla de los frutos y de la necesidad imperiosa de dar frutos. Es decir, dar frutos en el camino del Señor no es una opción. Dar frutos es imprescindible. Para eso estamos. Si no damos frutos, no permanecemos unidos a Jesús. Y eso es lo que quiere dejar bien en claro esta imagen que se nos presenta hoy. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Va a decir el texto de la palabra: si no permanecen, no serán capaces de dar frutos. El que permanece en mí, yo en él, da muchos frutos. Varias veces nos recuerda la misma cosa. El dar frutos tiene que ver con el permanecer en Jesús, con el estar con Él. Y entonces, ante esto y ante este evangelio tan duro, será bueno preguntarnos si en verdad estamos dando frutos de vida cristiana o no, si estamos dando frutos en nuestra vida cristiana o no. Y tal vez lo primero que se nos ocurre cuando pensamos en dar frutos en la vida cristiana es decirnos, bueno, sí, venimos a misa,
participamos de la Eucaristía. Yo participo de la misa todos los domingos o todas las veces que me dejan venir, y rezo todos los días, y leo la palabra y leo el Evangelio todos los días, y tal vez lo primero que se nos ocurre pensar es eso. Mala noticia, esos no son frutos, porque esos no son frutos de una vida cristiana. Venir a misa no es un fruto de la vida cristiana. Rezar no es un fruto de la vida cristiana. Leer la palabra cada día no es un fruto de la vida cristiana. Si tenemos que ponerle un nombre a eso, siguiendo esta parábola, eso es el abono de la tierra. Eso es lo que aportamos, lo que Dios nos aporta a nosotros. Es la savia que Dios nos aporta para que nosotros después vayamos y demos buenos frutos. Entonces, si nuestra vida cristiana se pasa solamente en eso, entonces rezamos y compartimos el rosario todos los días y venimos a misa, pero si nuestra vida cristiana es solamente eso, estamos abonando una tierra que no da frutos. Porque los frutos en la vida cristiana serán las obras que el Señor nos envía a hacer. Los frutos en la vida cristiana será perdonar a aquel que me ofendió. El fruto en la vida cristiana será todo lo que el Señor enseñó a lo largo del Evangelio: poner la otra mejilla, caminar 1 kilómetro más con el que me pidió que camine 1 kilómetro. Los frutos de la vida cristiana serán las obras de caridad con el prójimo, porque todo lo que hicieron con el otro lo hicieron conmigo. Los frutos de la vida cristiana serán una sana vida familiar y el diálogo en la familia y en la pareja. Y los frutos de la vida cristiana será la enseñanza en su trabajo, un estudiante responsable en su estudio. Los frutos de la vida cristiana serán un esposo, una esposa fiel a su matrimonio, unos hijos respetuosos con sus padres. Los frutos de la vida cristiana serán hombres y mujeres respetuosos con la naturaleza y con el bien común. Esos serán los frutos de la vida cristiana. Y entonces, cuando decimos todo esto, y tenemos que preguntarnos, ¿estamos dando frutos? ¿No será que estamos sobrealimentando nuestra vida cristiana, pero después no somos capaces de dar frutos? El principal fruto, lo decíamos el otro día en la fiesta de Santa Catalina, el principal fruto de la vida cristiana no es otro que la santidad. ¿Será que estamos caminando en ese rumbo? ¿Será que estamos viviendo la santidad en nuestra vida cotidiana, que es el modo que tenemos de dar buenos frutos? Porque esos buenos frutos de vida cristiana y será soportar pacientemente lo que nos toca vivir, y será desde lo poco que tenemos ayudar al que menos tiene. Y los frutos de la vida cristiana será mirar con caridad y con compasión al hermano. Y podríamos allí seguir horas y horas hablando de los frutos de la vida cristiana, pero me parece que entendemos por dónde vamos. ¿Será que estamos dando frutos de nuestra vida cristiana? Porque el texto del Evangelio de hoy es demasiado duro con eso. Al que no da frutos, el que no permanece en mí, es como el sarmiento, como la rama que se tira, se seca, se recoge, se arroja al fuego y arde. El texto del Evangelio es demasiado duro con nosotros. Y entonces tendremos que preguntarnos, ¿estamos dando frutos? Y si nuestra respuesta es que nuestros frutos están siendo muy pobres, muy limitados o a veces nulos, y tendremos que pedirle al Señor la gracia de poder dar cada vez más y mejores frutos de vida cristiana, más y mejores frutos de santidad. Entonces, qué bueno que a la luz de este texto de la palabra, en el cual Jesús se nos presenta como la verdadera vid y el Padre como el viñador, le pidamos al Señor poder dar buenos frutos, pero también a la vez que podamos proponernos en esta semana crecer, poner nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, poner manos a la obra para poder dar esos frutos que el Señor nos exige, nos pide de una buena vida cristiana. Vamos a pedirle esa gracia, especialmente en este día al Señor. Lo hacemos por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María,
y de San José su esposo. Que así sea.